Entrevista matutina. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista Matutina. Estoy acompañada del embajador de Turquía en Venezuela, Aydan Karamanoglu. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Recibe un abrazo en nombre de toda Venezuela, en nombre de todo el equipo de Venevisión, para usted y para el pueblo de Turquía. Muchas gracias, Endrina. Muchas gracias por recibirme aquí en este programa y por el interés de Venevisión por esta tragedia que está ocurriendo en mi país. Y verdaderamente, bueno, nos sentimos muy de cerca la solidaridad de los venezolanos y las venezolanas y por eso les doy las gracias. Embajador, hay varios aspectos interesantes. Hace tan solo horas ocurrió una de las grandes tragedias de los últimos tiempos para la humanidad. Si revisamos un poco la historia, el terremoto más importante que ha habido en el siglo XXI ocurrió en China con 90.000 muertes. Hay una empresa que pronostica lo que pudiera ser el saldo final de muertes en Turquía. Es una empresa alemana y pronostica que pudiera haber más de 90.000 muertes. Hasta ahora hay 35.000 confirmadas. Cada día que pasa se cierra la ventana de posibilidades de rescatar a más personas con vidas. Quiero que nos hable acerca de ese sentimiento que están sintiendo ustedes como nación. Sí, bueno, es que el hecho es que Turquía está en una zona sísmica y tenemos las placas tectónicas de Europa, de Asia, que están ahí, que se limitan ahí en Turquía, y hay muchas líneas de falla y estamos acostumbrados a los sismos. Lo que pasa es que este terremoto, o debería decirlo, estos dos terremotos, han sido verdaderamente muy fuertes y han causado muchas pérdidas de vidas humanas debido a varios parámetros que te voy a explicar ahora. El primero es que el primer terremoto que ocurrió a las 4:27 de la madrugada ocurrió cuando todo el mundo estaba durmiendo, y por eso ha habido mucha gente que está debajo de los escombros. Y ha pasado otra cosa que es bastante raro en los terremotos, es que a menos de 12 horas después, a la 1:27 del día después, de ese mismo día, perdón, ha pasado otro terremoto de una magnitud de 7.6, que es casi el mismo terremoto, digamos, que el primero. Casi con la misma magnitud. Exactamente. O sea, fue una réplica que en realidad fue otro terremoto. Exactamente, fue otro terremoto, podríamos decir, porque las réplicas normalmente son de una intensidad menor. Pero este terremoto entonces pues destrozó y pasó a unas decenas de kilómetros del primer terremoto. Y otra cosa que también influyó en que haya más vidas humanas perdidas y por la destrucción, es que los dos terremotos pasaron muy cerca de la superficie de la Tierra. El primero pasó a 8.6 kilómetros de profundidad y el segundo a 7. Y eso es muy cercano, y por eso más cercano es a la superficie de la Tierra, más daño hace, desafortunadamente. Embajador, hay cerca de 80.000 heridos. Hemos visto la solidaridad de otras naciones con su país, incluso la solidaridad de Venezuela para todo lo que ha sido las labores de rescate. En estas horas, ¿qué es lo que más necesita su nación? Bueno, ante todo yo quiero darle las gracias a las autoridades venezolanas y al pueblo venezolano por su solidaridad. Como lo dije anteriormente, cuando ocurrió este terremoto, tanto el presidente Maduro como la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, como el canciller Iván Gil, de inmediato expresaron las condolencias de Venezuela y también expresaron la intención de ayudar. Y efectivamente Venezuela ha sido uno de los primeros países en responder. En estos casos la urgencia es muy importante, o sea, mandar un equipo en los primeros días es lo más importante, porque es cuando más se puede rescatar vidas humanas. Y Venezuela reaccionó muy rápidamente, y por eso estamos muy agradecidos al pueblo venezolano y a las autoridades venezolanas por su respuesta. Efectivamente, 80 países han mandado equipos de rescate, otros tipos de ayuda. Ahora lo que más necesitamos son carpas de invierno, mantas, calentadores y generadores. Muchos de estos productos, de estos artículos,
nosotros sabemos que no se encuentra en Venezuela por razones climáticas, o sea, siendo un país tropical, pensamos que no va a haber carpas de invierno o mantas y calentadores, obviamente, pero sí se pueden hacer donativos, y nosotros hemos abierto una cuenta bancaria en el banco BBVA provincial, que está en nuestras redes sociales de nuestra embajada. ¿Cuáles son las redes sociales de la embajada para que cualquier persona que esté viendo esta entrevista pueda dar su aporte? La de Twitter es Embajada Caracas, y también en Instagram y en Facebook también lo pueden encontrar como Embajada de Turquía en Caracas. Ahí está apareciendo en el generador de caracteres para que todas las personas se puedan sumar a aportar. Uno de los temas que más causa sensibilidad en este tipo de tragedias naturales, que como bien lo había señalado usted antes, es una de las tragedias que más conmociona a los seres humanos y nos ubica en vulnerabilidad, porque es una de las pocas tragedias que no se puede predecir, no se puede anticipar. Es el tema de los niños, y hasta ahora hay 291 niños sin identificar de los 1.362 menores no acompañados que han sido registrados como supervivientes de esta tragedia. Claro, como bien lo dices, el gran problema de los terremotos es que es una catástrofe natural que no se puede predecir. Una gran tormenta, un tsunami o otro tipo de catástrofe natural, pues se puede prever con antelación, pero el terremoto se sabe dónde, en qué zonas podría pasar, pero nunca se sabe cuándo va a pasar. Y el tema de los niños, bueno, todas las autoridades turcas están obviamente trabajando sobre este asunto, sobre los rescatados, y nuestro Ministerio de la Familia está activamente trabajando para encontrar los parientes de estos niños. Embajador, hay un tema bien interesante y que seguramente va a ser aleccionador para otros países aprender de todo lo que están viviendo ustedes en este momento, y es que han creado una unidad de investigación para poder atender todos los eventos que estaban ocurriendo en cuanto a sismos y desastres. Hasta ahora hay 12 personas detenidas, hay órdenes de captura y aprehensión, por lo que se pudieran considerar irregularidades en las obras de construcción, considerando que su nación es un país que tiene muchísimo riesgo sísmico. ¿Qué puede adelantarnos acerca de este aprendizaje para otras naciones que puedan ver en esto una lección? Claro, nuestra primera prioridad obviamente es rescatar vidas humanas, pero también, lo han dicho nuestras autoridades, las personas que pudieran ser responsables de esta situación, que no siguieron los procedimientos, las regulaciones, claro que van a ser juzgados y van a responder por estos hechos. El caso es que esto es un tema que no se puede tomar a la ligera, porque en un terremoto se destroza completamente el edificio y la gente se queda debajo de los escombros. Por eso no es una cosa que podemos tomar a la ligera, y el Estado turco hará todo para que los responsables paguen. Embajador, hay un tema bien interesante, y es que este tipo de emergencias se atienden por fases. Hay una ventana abierta para todo lo que es el operativo de rescate y búsqueda bajo los escombros, y esa ventana se va cerrando con el paso de las horas. ¿Cuándo va a ser el momento en el cual ustedes van a decir vamos a parar de buscar sobrevivientes y vamos ya a remover escombros? Yo no tengo esa información todavía, Endrina, pero bueno, como tú dices, desafortunadamente con el paso del tiempo la posibilidad de encontrar personas con vida disminuye, y en algún momento se va a tomar la decisión de parar los trabajos de rescate y pasar a una segunda fase, que es la limpieza de los escombros, y luego una tercera fase que va a ser la reconstrucción, y que va a ser una fase más larga y más costosa, obviamente. Este terremoto que afectó el sureste de Turquía y el norte de Siria, sabemos que ha dejado importantes pérdidas en cuanto a infraestructuras y todo lo que representa la cultura y la historia, no de sus países, sino de la humanidad. ¿Cuáles pudiera usted decir han sido las pérdidas más importantes? Bueno, claro que
además de las vidas humanas, se han perdido edificios muy importantes, muy emblemáticos. Por ejemplo, el castillo de Gaziantep, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, pues se ha derrumbado en este terremoto. Toda esta provincia, estas provincias son muy ricas culturalmente y muchos edificios culturales han sido dañados también. Eso también forma parte de los daños causados por el terremoto. Claro, no se puede comparar con la pérdida de vidas humanas, pero también es una consecuencia negativa importante. Hablando de lo que viene, embajador, ¿qué piensa usted que viene para su nación? Bueno, nosotros somos un país resiliente, somos una nación fuerte que siempre mira hacia el futuro. Saldremos de esta también, saldremos fortalecidos, no tengo ninguna duda, pero por ahora, claro, por ahora estamos viviendo esta tragedia, estamos viendo, todo el país conoce a alguien que ha perdido a alguien, aunque si su familia no estaba en esa región, por la amplitud de la región, estamos hablando de un diámetro de 350 kilómetros, de 10 provincias. Todos los ciudadanos turcos conocen a alguien que ha perdido a un familiar o a un conocido. Y por eso estamos ahora en la fase de sanar las heridas, pero saldremos fortalecidos, no me cabe ninguna duda, como siempre lo ha hecho Turquía. Hablando de las relaciones con Venezuela, entendemos que hay una alianza estratégica con nuestro país. ¿Cuáles son las orientaciones particulares que tienen esas relaciones entre estas dos naciones? Bueno, con Venezuela tenemos excelentes relaciones. De hecho, hace 2 o 3 semanas apenas vino aquí nuestro ministro de Comercio con una delegación bastante amplia de empresarios. Se hicieron 1.300 encuentros entre empresarios. Nuestro ministro de Comercio fue recibido por el presidente Maduro. Tuvo también una reunión con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, con otros ministros. Y bueno, nuestra relación política, económica, comercial, creo que nunca ha estado tan bien en la historia. Y qué bueno que tengamos esa relación excelente, que también está impulsada por la amistad entre nuestros presidentes. Embajador, para cerrar, una pregunta de cultura general. Hemos visto que el nombre de Turquía se está pronunciando como Turquía. Antes de la entrevista usted me solicitaba que lo llamara Turquía. Quiero que nos explique un poco a qué se debe este cambio. Bueno, el cambio se debe a que el año pasado decidimos tener una campaña para promocionar la imagen del país, y para eso decidimos que se utilizara la palabra Türkiye, que es Turquía en turco, y que en todas las lenguas se dijera Türkiye, para tener una unión, digamos, entre todos los idiomas, todos los países que se refiriesen a mi país de ese modo. Por eso oficialmente nosotros decimos Turquía, así es. Gracias por estar con nosotros, un abrazo a todo el pueblo de Turquía en nombre de Venevisión y en nombre de nuestro país y nuestra solidaridad extrema. Muchas gracias, Endrina, de verdad le agradezco a Venevisión, te agradezco a ti estar aquí en este programa para dar a conocer un poco lo que ha pasado en mi país y sobre todo también, una vez más, agradecerle al pueblo venezolano, a las autoridades venezolanas, su solidaridad, su amistad. Aydan Karamanoglu, embajador de la República de Turquía en Venezuela. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Matutina. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Entrevista Matutina